Ahorita comenzamos, hermanos. Saludos y bendiciones a todos. Déjenme acomodar un poquito y vamos a seguir hacia adelante con esta serie de Apocalipsis. Estamos analizando el libro de Apocalipsis. Obviamente es un análisis profundo. Eso significa que van a haber muchas partes, ¿ok? Van a haber muchos videos sobre esta serie. Estamos en la parte número 7 o el video número 7 de esta serie. Apenas vamos en el capítulo 2, así que tengan paciencia. Obviamente podemos hacer muchas conexiones, ¿verdad? Con muchas enseñanzas, especialmente por ejemplo, en esta parte número 7 vamos a estar hablando o estamos hablando sobre las cartas pastorales de Yeshua a las 7 iglesias que están en Asia. Esto es lo que ya hemos visto, ¿verdad? A través de las últimas partes. Hemos visto el mensaje para la congregación en Éfeso, para la Esmirna, para Pérgamo, y ahora nos encontramos en el mensaje para la congregación en Tiatira, ¿ok? Vamos a estar mirando y a profundidad el mensaje a Tiatira el día de hoy. Y por favor les pido que recuerden que este es un mensaje pastoral de Yeshua al ángel que está en esa iglesia, o el mensajero que estaba en esa iglesia, en esa congregación. Pero también una cosa bien importante, que el mensaje pastoral de Yeshua para aquel entonces fue conmovedor, ¿verdad? Fue valioso para ellos, pero también no es para nosotros. O sea que estas palabras no fueron dirigidas hacia nosotros específicamente, pero también el mensaje sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, no, nos debemos aplicar las palabras de Yeshua, ya que somos discípulos de él, ¿verdad? Y además yo, pues como pastor, ¿verdad? Mi intención es guiar al pueblo de Dios a través de las escrituras, de las sagradas escrituras, basándonos, ¿verdad? En la palabra del Señor absolutamente. Y queremos escuchar lo que el Espíritu tiene que decir, ¿verdad? Como él dice, el que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vamos a prestar atención, porque hay cosas que son para nosotros, ¿verdad? Ya hemos visto en las últimas partes, cómo cada mensaje hay algo para nosotros, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en el mensaje a las iglesias, también es para nosotros. Entonces vamos a estar mirando ahora. Aquí está un pequeño mapa de Asia Menor, y como pueden ver, el apóstol Juan, ¿verdad? Se dirigió a Éfeso, a Esmirna, se fue hacia el norte, básicamente en Asia Menor, y luego va a descender otra vez con Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces lo que es simplemente para ubicarnos una vez más en cuál región del mundo estamos, ¿verdad? Más hacia el oeste estamos acá, que es Grecia y Italia, ¿verdad? Es lo que vemos, lo que hemos visto anteriormente, pero este es Asia Menor, lo que es ahorita Turquía, ¿verdad? Este es el mensaje que miramos a la iglesia en Tiatira en el capítulo 2 de Apocalipsis. Dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas: yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras.
Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. He aquí que yo la he hecho en cama y a los que con ella adulteran en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. A sus hijos mataré con penosa muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y les daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras, pero a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo, no les impongo ninguna carga más, solamente dice, aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero son quebradas. Así como yo también he recibido de mi Padre, además, yo le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miramos pues un mensaje muy similar, ¿verdad? A cada una de las iglesias, o sea, la forma en que Yeshua se dirige a las iglesias, típicamente les da un elogio, ¿verdad?, de las cosas que están haciendo correctamente. Luego existe una reprensión por algo que están haciendo equivocadamente y luego después les dice cuál va a ser la recompensa cuando uno se arrepiente y busca servirle al Señor hasta el fin, ¿verdad? Esto es básicamente lo que hemos estado mirando a través de los mensajes a cada una de las iglesias que hemos mirado anteriormente. Y aquí vemos lo mismo, algo similar. Hay palabras bien fuertes, ¿verdad?, dentro de estos textos. Creo que todos conocemos quién es Jezabel. Vamos a mirar a qué es lo que se refiere. Vamos a mirar a qué se pudiera referir con las profundidades de Satanás. Y vamos a mirar cuál es ah, cuál sería como la bendición, ¿verdad? Porque obviamente hay una bendición. Según el capítulo 1, dice, bienaventurados los que escuchan o atienden a las palabras de esta profecía. Entonces hay una bendición, ¿verdad?, que el Señor nos da especialmente al finalizar. Dice, solamente aférrense a lo que tienen y luego da una bendición a nuestro amado Yeshua. Entonces hay que escuchar todo esto. Vamos a mirar qué podemos aprender y si hay un mensaje para nosotros también dentro de todo esto. Primero, es interesante notar, ¿verdad?, el elogio que le da a la congregación en Tiatira. Según las palabras de Yeshua, es una iglesia que tenía muchas obras, ¿verdad? Buenas obras que estaban llevando a cabo. Lo interesante aquí en el verso 19 dice que una vez más les dice, yo conozco tus obras. A cada una de las iglesias, la mayoría de las iglesias le ha dicho lo mismo, yo conozco tus obras, ¿verdad? Que nos llama la atención una vez más, porque esas palabras, yo conozco tus obras, eh, son palabras personales hacia nosotros, dirigidas hacia nosotros también, ¿verdad? Cuando leemos estos textos y miramos que son palabras de nuestro amado Yeshua, entonces tenemos que entender que Él sí conoce nuestras obras. Y a través de la Biblia, a través de las Escrituras, miramos cómo los profetas, los escritores del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos recuerdan que Dios mira nuestras obras, ¿verdad? Que Él está atento a las cosas que hacemos, ¿verdad? Fíjense lo que dice Job 34:21, dice que porque sus ojos, o sea, los ojos de Dios, observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. Hay muchos textos que dicen lo mismo, a veces se refiere con más intensidad o más particularmente las obras de los justos, ¿verdad? Cómo Dios observa y ve lo que uno hace, lo que uno piensa, nuestras intenciones. Obviamente reconocemos que Dios es omnisciente, que Él es omnipresente, sabemos que Dios es omnipotente. Omnisciente
y omnipresente porque Él está en todo lugar, ¿verdad? Obviamente, pues, si nosotros decimos ser creyentes de Yeshua y que hemos recibido de su Espíritu, pues obviamente Él conoce en sí más profundamente nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras obras, cosas que hacemos y cosas que no hacemos, ¿verdad? En nuestro conocimiento entendemos que cuando hay ciertas cosas buenas que debemos hacer que a veces no hacemos y sabemos que eso nos es pecado. Entonces, es interesante notar y recordar, ¿verdad? Porque esta es una exhortación para cada uno de nosotros a entender que realmente Él sí nos ve, que Él está al tanto de las cosas que hacemos, las cosas que hemos dejado de hacer. Y en este caso, pues ellos, ¿verdad? El Señor dice que Él conoce las obras que han hecho, o sea, Él conoce el amor que ellos han ejecutado, la fidelidad, el servicio y la perseverancia. Obviamente atributos de gente de fe, ¿verdad? Gente responsable, gente fiel, gente que ama al Señor, que ama su obra, que ama la palabra. Todas estas cualidades de un creyente son fascinantes, ¿verdad? Y dice que sus obras son mejores que las primeras, pero había un problema, ¿verdad? Con ellos. Obviamente habían permitido ciertas doctrinas, podríamos decir, ciertas enseñanzas dentro de su comunidad que no eran o no eran aceptables y no son aceptables. Dice Hebreos 4:13, dice, no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quienes tenemos que dar cuenta. Una vez más, aquí el escritor a los Hebreos nos recuerda que Dios mira, ¿verdad?, lo que hacemos. Obviamente, les dije en el Shabbat que el galardón que Dios había preparado para Abraham era grande, ¿verdad? Las promesas, el pacto, el hecho de que iba a ser en él, en Abraham, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. O sea, un galardón tan hermoso que Dios preparó para un hombre, ¿verdad? Tal y como nosotros. Abraham y todos los profetas, hermanos, han sido expuestos a las mismas dificultades que nosotros, a las mismas tentaciones que nosotros. Pero el Señor, también para nosotros nos ofrece un galardón, ¿verdad? Pero según nuestras obras. Y tenemos que, creo yo, recordar bien que Él sí nos ve. Amén, que Él está, y eso nos ayuda, ¿verdad? No, por lo menos nos debe de ayudar a conducirnos adecuadamente en esta vida. Pues si sabemos que Dios nos ve, ¿verdad? Que Él mira nuestras acciones, nuestras reacciones, cómo pensamos, eh, nuestras intenciones en nuestro corazón. Si Él conoce todas esas cosas, porque a veces nos atrevemos nosotros, ¿verdad?, a comportarnos inadecuadamente, porque si sabemos que Él conoce lo que hacemos, cosas buenas y malas, ¿por qué es que nos atrevemos, ¿verdad?, a hacer cosas malas, a practicar cosas malas o negativas? Tenemos que tener más sensibilidad a esa presencia de Dios que está con nosotros, creo yo, ¿verdad? Y en mi vida personal, eso lo creo absolutamente y creo que cada uno de nosotros podemos aprovechar el hecho de que el Señor está con nosotros, que Él conoce lo que hacemos, ¿verdad? Conoce nuestras obras. Es muy importante. Entonces, obviamente, reconocemos que Dios en toda su potencia tiene la habilidad y el poder de conocer aún nuestros pensamientos, ¿verdad? Que son, ah, diríamos, a veces difíciles de controlar nuestros pensamientos. Y hay formas, hermanos, hay formas que nosotros debemos aprender a forzar nuestra mente, nuestros pensamientos a cosas espirituales. Obviamente, si nuestra relación con Dios estamos alejados de Él durante todo el día, durante toda la semana y nomás en el Shabbat queremos venir a 2 horas servir al Señor y solamente en ese momento enfocarnos en Él, pues eso no nos va a ayudar, ¿verdad? Eso significa que estamos viviendo según la carne y no según el Espíritu. Y todas esas cosas, el vivir en la carne nos trae
nos trae muerte, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo una y otra vez a los romanos. Entonces, sí aún hay formas de controlar nuestros pensamientos, pero tenemos que estar sumamente dedicados a Dios, ser sensibles a Él y a su palabra, ¿verdad? Obviamente cuando estamos metidos, pues yo diría en las cosas del mundo y las atracciones y el entretenimiento que el mundo ofrece, pues obviamente nuestros pensamientos no van a ser los mejores, ¿verdad? Entonces hay que ser conscientes de todas estas cosas. Si pudiéramos hablar toda una enseñanza sobre esas cosas, pero quiero adelantarme un poquito más porque voy a tratar de hacer esto en una hora para ustedes. Y entramos pues en el capítulo 2, menciona la doctrina de Jezabel, ¿verdad? Y para esto creo yo que es necesario regresar un poquito, ¿verdad?, de la historia, especialmente en el libro de los Reyes, en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea. Vemos, leemos, ¿verdad?, sobre un rey que se llamaba Acab y su esposa Jezabel, que era una persona sumamente maligna, ¿verdad? Y luego dice así el texto en Apocalipsis 2, dice, hasta este punto recordemos que ya se ha mencionado la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas y ahora se menciona la doctrina de Jezabel. Y cada una de ellas son muy similares, ¿verdad? Estas tres doctrinas que menciona el apóstol Juan en Apocalipsis tienen que ver con fornicación y con idolatría. Y usualmente la fornicación y la idolatría vienen de la mano, ¿verdad? En muchos de los casos. Pero estas doctrinas, hermanos, son doctrinas diabólicas que son detestables y no son permisibles delante de Dios en lo más mínimo, ¿verdad? Obviamente nosotros tenemos que tomar precaución en qué clase de cosas permitimos, qué clase de pensamientos, ideas o doctrinas permitimos aceptar, ¿verdad?, dentro de nuestros pensamientos y las cosas que estamos aprendiendo. Y es necesario, ¿verdad?, que veamos quién era esta Jezabel. Entonces si regresamos a Primera de Reyes 16, ahí es donde la miramos. Al inicio nos describe el escritor, ¿verdad?, a los reyes. ¿Quién era el escritor a los reyes? No recuerdo muy bien, tal vez Esdras, no sé muy bien. Pero ahí nos describe a esta mujer Jezabel, ¿verdad?, que su nombre puede significar quien exalta a Baal. Ese es Baal peor, o sea, uno de los ídolos más conocidos, ¿verdad?, en la Biblia. O puede significar la esposa de Baal. Imagínense, esta mujer, su nombre es la esposa de Baal. Reconocemos, ¿verdad?, que Baal obviamente pues es nada más y nada, es un ídolo, ¿verdad? Terrible, un terrible ídolo, y la gente adoraba a este ídolo, a este dios falso en la antigüedad, pero curiosamente ahorita ha surgido mucho esta adoración a Baal una vez más. Dice Acab, hijo de hombre, hizo lo malo delante de los ojos del Señor, miren, más que todos los que habían reinado antes de él. Acab, hermanos, era un rey malvado, ¿verdad? Perverso a todo lo que daba. Y era rey de Israel, o sea, el reino del norte. Dice, como si le hubiera sido cosa liviana andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Reconocemos a Jeroboam, que es el que tomó, ¿verdad?, el reino juntamente, el reino del norte. Después del rey Salomón se dividió, ¿verdad?, las tribus, se dividió Israel entre el norte y el sur. Jeroboam quedó como rey sobre las 10 tribus. eh, y era un hombre malvado, hermanos, que cometió mucha idolatría, ¿verdad? Y eh, dirigió a Israel a pecar y cometer grandes abominaciones delante de Dios. Y dice que este hombre, Jeroboam, rey de Israel, tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, ¿ok? Edbaal era el rey de los sidonios
los sidonios están como al norte o estaban al norte de Israel, cerca del mar, y eran personas, hermanos, que adoraban a Baal. Entonces, dice que él sirvió a Baal y lo adoró y erigió un altar a Baal en el templo de Baal que había edificado en Samaria. ¿Okay? Acab también hizo un árbol ritual de acera. Acab hizo peor que todos los reyes de Israel que habían reinado antes de él, provocando ira al Señor, el Dios de Israel. Entonces, Acab, Jezabel, Edbaal, hermanos, básicamente era un rey de los sidonios, pero también era, según lo que había leído yo en la historia, es que era un sacerdote de, de Baal, ¿ok? Ah, obviamente el hecho de que se llame esposa de Baal tiene mucho que ver. Como digo aquí, ¿verdad? Básicamente es la esposa de Satanás. Obviamente Baal es uno de los dioses, entre comillas, porque obviamente reconocemos que no hay otro dios más que nuestro Dios. Pero obviamente estamos hablando de la idolatría y el paganismo, ¿verdad? Como las naciones de alrededor de Israel, ellos adoraban a otros dioses, eso lo sabemos, ¿verdad? Obviamente los egipcios y los cananeos y todos los demás que les rodeaban adoraban a supuestos dioses y uno de ellos era Baal, que significa Señor, ¿verdad? Y tiene otros nombres como Amo y cosas así, pero este Baal más que nada es considerado como el dios del sol, ¿verdad? El dios que controlaba el sol y ese nombre se le fue cambiando en diferentes lugares, como en Grecia creo que era Apolos, en Roma era conocido como Mercurio y ya no recuerdo muy bien los nombres, pero el caso es que este mismo Baal es el mismo eh, creo que era Ra, ¿verdad? El dios del sol en Egipto. Eran los mismos, simplemente con diferentes nombres. El hecho de que Jezabel es considerada la esposa de este hombre, pues tiene mucho que ver, porque eso significa que ella quería ser una deidad, ¿verdad? Esta Jezabel quería ser una diosa. Aparte, era la hija del sacerdote, eh, del sacerdote Baal. El nombre Edbaal significa el que vive bajo el favor de Baal. Ok, Edbaal era el padre de Jezabel. Entonces miramos pues que esta familia, hermanos, estaba totalmente y enteramente entregada a este falso Dios terrible, ¿verdad? Donde la gente entregaba sus niños como sacrificio a Baal, los quemaban vivos, ¿verdad? Y hacían muchos sacrificios terribles a Baal, obviamente muy similar a la adoración de los aztecas y todas esas tribus, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos y en Norteamérica en aquellos tiempos. Es esposa de Acab. Entonces, Acab y Jezabel, hermanos, imagínense tener este tal, tal, tal primer ministro o presidente un hombre tan terrible como Acab, tan perverso y tan inclinado al mal, ¿verdad? Y luego todavía tener una esposa igual. O sea, el liderazgo de Israel, hermanos, durante esa época era totalmente y absolutamente diabólico, ¿verdad? Absolutamente, sin lugar a dudas. Leyendo la historia de estos dos en el libro de los Reyes nos da a entender eso, ¿verdad? No hay necesidad de ni siquiera indagar cómo se llamaba, qué significa su nombre, simplemente leer lo que ella hizo en Primera de Reyes a los profetas de Dios, porque mandó matar a todos los profetas de Dios, los mandó matar y los mató, ¿verdad? En el tiempo del profeta Elías esto ocurrió y el profeta Elías estaba corriendo por su vida, estaba huyendo por su vida porque también lo querían matar a él. Obviamente no los mataron a todos porque unos se escondieron, pero el profeta Elías, ¿verdad? Cuando consulta a Dios, cuando estaba allá en la cueva, creo que era el monte Oreb, eh, diciendo al Señor, Señor, ya nomás yo quedo, ¿verdad? Como profeta, dice el Señor, no, yo tengo a 7,000 profetas
que no han doblado su rodilla a Baal, ¿verdad? Entonces, había, hermanos, una guerra espiritual tan fuerte en el tiempo de Elías por causa de estas dos personas de Acab y Jezabel, que eran totalmente terribles, hermanos, totalmente terribles, totalmente diabólicos, malvados. El hecho de que mandaron matar a tantos profetas y lo que hicieron básicamente bajo su reinado es que ah, dirigieron a Israel a pecar en contra del Señor, a servir a Baal, ¿verdad? Eso es lo que hicieron. Entonces, Israel estaba, estaba adorando a Baal durante ese tiempo. Era terrible. Era ella se dice ser profetisa, pero no lo era, más bien era, yo digo que era una bruja, ¿verdad? Era una de las más, de las brujas más tremendas de aquel entonces. Introdujo la más grande adoración a Baal en Israel, en su reino, durante ese periodo de tiempo. Mataban a quien sea, hermanos, mandaban matar a quien sea. En uno de los casos acá, ¿verdad? Ah, le llamó la atención una de las viñas de uno de los israelitas y codició la viña de su hermano y lloraba porque no se la quiso vender y todo eso. Y luego esta Jezabel simplemente le dijo, acá, ¿para qué estás llorando como un niño chiquito? Ve, mátalo y toma la viña y ya. Y es lo que hicieron, ¿verdad? Fueron y mataron a este hombre, le robaron la viña. O sea, que hacían tantas barbaridades, hermanos, era terrible. Un tiempo un tiempo de la historia en Israel tan terrible es tremendo. Este, el texto dice ahí en Apocalipsis 2, sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel. Entonces parece ser que había dentro de la congregación de Tiatira, personas que, que estaban tomando, digamos, las enseñanzas y la tipología de esta mujer Jezabel. O sea, eran personas que estaban, hermanos, hundidas totalmente. Y eso es terrible, ¿verdad? Porque dice, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel. Obviamente Jezabel no estaba ahí, ella ya había muerto, ¿verdad? Juntamente con Acab hace muchos años. Pero aquí la está vivificando diciendo, ¿verdad? Que tolerar a esa mujer Jezabel, obviamente como a Balaam y los Nicolaitas. Bueno, en el caso de Balaam también el brujo mayor que ya había muerto hace muchos años después o en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Pero aquí los personifica como si todavía estuvieran vivos, en este caso esta mujer Jezabel, porque había no sé, tal vez había mucha hechicería en ese momento, ¿verdad? Había, obviamente, como dice aquí, mucha inmoralidad sexual y adoración y sacrificios a los ídolos, siendo que era una iglesia, ¿verdad?, que había creído. Obviamente eran gentiles que habían creído en Yeshua, pero estaban tolerando esa palabra tolerar me llama la atención, ¿verdad? Porque tal vez no es que ellos estaban siendo partícipes directamente de de esta doctrina de Jezabel, pero el hecho de que estaban tolerando las ideas y los comportamientos y los hábitos de esta mujer Jezabel, hermanos, eso es suficiente para que el Señor los llame al arrepentimiento, ¿verdad? Les da una advertencia que necesitan arrepentirse. Entonces, esa palabra tolerar me llama la atención porque ¿será posible? ¿Será posible en nuestra propia vida que a veces toleramos ciertos pensamientos? ¿Será posible que a veces toleramos ciertas cosas diabólicas en nuestra vida? Tal vez cosas que vemos, cosas que escuchamos, cosas que decimos.
que tal vez no sean muy sanas, pero las toleramos, las permitimos entrar en nuestras casas a través, ¿verdad?, de cosas que vemos en la televisión. ¿Será probable o será posible que toleramos ciertos pensamientos así? Yo siempre he peleado con esto, hermanos, a través de mis predicaciones, porque yo creo que sí, el Señor nos ha llamado a nosotros a ser absolutamente santos, ¿verdad? Que seamos perfectos, como le dijo Abraham. He aquí, sé delante de mí, pero sé perfecto. Y entonces yo pienso que en este caso debemos nosotros mismos indagar y ver si tal vez, probablemente existan cosas, doctrinas que estamos tolerando que no debemos ni siquiera permitir en nuestras casas. Y obviamente es un gran desafío, ¿verdad?, para cada pastor y líder en la comunidad, porque esto conlleva muchas luchas, esto conlleva a veces hasta pleitos o el cuidado como pastor es bien difícil porque hay miles de doctrinas, hay miles de pensamientos, especialmente en la era de la información en la que estamos viviendo, ¿verdad? Todo está a la mano, la información está ahí, toda clase de doctrinas de hombres que circulan, ¿verdad? En las ¿cómo se llaman? Las plataformas sociales que tenemos y a veces son destructivas y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, de esas cosas. Entonces, para poder filtrar cada pensamiento, cada doctrina es súper difícil para un pastor y para los líderes de cierta comunidad. Y en este caso yo creo que debemos cuidar mucho mejor en lo personal, en lo individual, pero también como comunidad, no tolerar y no permitir doctrinas destructivas, ¿verdad?, en nuestros contornos, en nuestras casas y en nuestra comunidad. Y como les digo, pues obviamente es bien difícil analizar cada teoría y pensamiento, es sumamente difícil porque hay tantas cosas, ¿verdad? Pero lo que yo pienso es que debemos tener simplemente cuidado, ¿verdad?, de sus pensamientos, ah, y estar firmes en lo que hemos creído. Ahorita vamos a terminar con eso, pero hay que estar firmes, ¿verdad?, en lo que el Señor, el llamado que el Señor nos ha hecho, ser firmes en eso y ser firmes en lo que hemos creído en la palabra del Señor y el testimonio de Yeshua. Y santificarnos, ¿verdad? Más, dice en Apocalipsis al final, que vamos a ver ya después, dice, el que esté en pecado, siga estando en pecado, el que sea malo, siga siendo malo, el que sea perverso, siga siendo perverso, pero el que sea santo, siga siendo santo, santifíquese aún más. Y yo creo que ese es el llamado para nosotros, ¿verdad? De tener más cuidado de las cosas que vemos, escuchamos, las cosas que hacemos. Debemos ir creciendo más, de gloria en gloria, ¿verdad? De santidad en santidad. Debemos ir acercándonos más y más al Señor, no retirarnos de Él. Y en muchas ocasiones nuestros pensamientos y hasta hábitos, ¿verdad?, que nos dirigen lejos de Él en vez de acercarnos a Él. Pero miramos también cómo hay un fin. Leemos ahí mismo, ¿verdad?, la sentencia que Yeshua le da a esta clase de doctrinas. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Qué increíble. Esto me sorprende, esto me fascina, que siendo, fíjense, digamos que está hablando de Jezabel, ¿verdad?, de la malévola Jezabel que miramos en el Antiguo Testamento en Primera de Reyes 16, que Yeshua le está dando la oportunidad de arrepentirse y nunca se arrepintió. Obviamente Jezabel murió una muerte terrible, ¿verdad? Donde se cayó, creo, de un edificio, la empujaron, ya no recuerdo muy bien, cayó en el suelo y se la comieron los perros, ¿verdad? Así es como dijo el profeta que iba a morir y así murió Jezabel. Pero qué gran amor
de nuestro Señor, buscando que se arrepientan aún de sus maldades, ¿verdad? A pesar de lo destructivo y de lo malévolo que es la doctrina jezabélica, el Señor les da la oportunidad de arrepentirse. Y esto lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto y hemos escuchado de ciertas personas, por ejemplo, que han servido en el satanismo, que adoraban a Satanás, ¿verdad? Y aún así, esas personas, Yeshua los ha sacado de ahí, los ha lavado completamente, los ha perdonado y les ha dado una nueva vida. O sea, qué poder de Dios, ¿verdad? Qué maravilloso amor, qué grande es su misericordia y su fidelidad y su gracia, ¿verdad? Para con todos, no importa qué tan malo, qué tan perverso sea una persona, hemos escuchado, ¿verdad? Cómo Dios a través de su misericordia ha rescatado a muchos y pues también a nosotros, ¿verdad? También este, hemos cometido muchas maldades y el Señor nos ha librado y nos ha perdonado, porque dice la palabra del Señor que el Señor no quiere ver la muerte del impío, sino que el impío venga y se arrepienta. Qué tremendo, hermanos, qué amor, ¿verdad? De nuestro Dios. Eh, Dice que le ha dado tiempo de que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su moralidad. Eso nos recuerda también al finalizar el libro de Apocalipsis de cómo el Señor, a pesar de todo lo que va a ocurrir durante el tiempo de la gran tribulación, dice la palabra del Señor que aún la gente que está haciendo el mal, que es fornicaria, que es idólatra, son homicidas, son perversos, dice que no se quieren arrepentir. El Señor les dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse, y no quieren arrepentirse. A vez de arrepentirse en su sufrimiento y en la condición en la que se encuentran, aún maldicen a Dios. Entonces, hay muchas clases de personas en el mundo, pero no hay nadie como nuestro Dios, ¿verdad? Grande en misericordia. Man, es increíble, hermanos, qué bueno es Dios, ¿verdad? Que pueda perdonar las atrocidades que hemos cometido, las maldades que hemos... yo creo por eso el apóstol Pablo se siente de esa forma, ¿no? Porque él fue perdonado de haber matado a Esteban estando ahí y a otros creyentes en Yeshua, cómo persiguió a la iglesia. Por eso él dice, yo soy el menor de los apóstoles porque perseguí a la iglesia. Y entonces el hecho de que Dios haya perdonado al apóstol Pablo y que nos haya perdonado a nosotros, tanto que aún hasta la propia Jezabel, la esposa de Baal, tiene la oportunidad de arrepentirse y todo ser humano, hermanos, tiene la oportunidad de arrepentirse y lo creemos, ¿verdad? Que Yeshua, él salva. Pero las consecuencias de los que no se arrepienten, dice aquí, he aquí yo la he hecho en cama y a los que con ella adulteran es muy grande, en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella y a sus hijos mataré con penosa muerte. Entonces miramos pues que las consecuencias de los que adoraron a Baal y no se arrepintieron, ¿verdad? Entonces ellos, dice, ustedes recuerdan lo que sucedió en el Monte Carmelo, ¿verdad? Una guerra religiosa en el Monte Carmelo donde Elías desafía, siendo que era el único profeta de Dios, desafía a los profetas de Baal, ¿verdad? Y hace como un showdown, ¿verdad? Vamos a ver, dice Elías, el profeta, le dice, preparen, ¿verdad? Su holocausto acá para Baal y el Dios quien descienda con fuego y consuma el holocausto, ese será el verdadero Dios. La fe, hermanos, de Elías, tremenda, ¿verdad? Siendo que él sabía lo que iba a suceder. Miramos esta historia maravillosa en Primera de Reyes, en capítulo 17, ¿verdad? Y la fe de Elías, hermanos, inconmovible, ¿verdad? Que a pesar de que lo querían matar, era reo de muerte, lo quería matar esta Jezabel y Acab y pues todos aquellos que lo seguían, ¿verdad? Pero aún así, Elías creía en el Dios vivo, en el Dios que escucha a los justos.
y hace este showdown y dice la palabra del Señor que estuvieron ahí los profetas de Baal, ¿verdad? Hasta el anochecer, cortándose y gritando y todo. Y mientras tanto, Elías los miraba y se reía de ellos, ¿verdad? Y les decía, hey, griten más fuerte, tal vez está dormido, burlándose de ellos, de su idolatría, de su maldad, porque él sabía que ese Baal, hermanos, pues no era nada, ¿verdad? El caso es que al final Elías prepara, ¿verdad?, su holocausto, les pide que echen agua, ¿verdad? Y los sumerge el holocausto con agua para que en el momento que descendiera el Señor, todo Israel pudiera ver que solamente hay un Dios verdadero. Y lo es, hermanos. Solamente hay un Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios del profeta Elías, quien descendió sobre el holocausto y hasta consumió el agua. Toda el agua que se quedó ahí, hermanos, el Señor la chupó toda el agua, la consumió, la secó, como la quieran decir, y consumió el holocausto. Y toda la gente que estaba ahí perpleja se quedaron, incluyendo los profetas de Baal, pero ellos murieron, ¿verdad? Fueron apedreados y toda esa gente en Israel miró la gloria de Dios, ¿verdad? Con un solo hombre, hermanos, puede hacer la diferencia. Una sola persona puede hacer la diferencia, ¿verdad? Y hablando de nuestro tiempo, en nuestro tiempo actual, donde hay mucha gente que está doblando su rodilla a Baal, ¿verdad? Que literalmente están doblando su rodilla a Baal, quienes están adorando a otros dioses, quienes adoran a los ídolos. Y eso estoy hablando generalmente en muchas cosas, ¿verdad? Obviamente en la idolatría religiosa, en la idolatría hacia los seres humanos, personas que literalmente, hermanos, adoran a los cantantes y a los famosos y todo eso, hermanos. Eso también es idolatría. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Pero no tengo tiempo para hablar de todo eso. Simplemente es una idea, ¿verdad? De lo que sabemos, lo que hemos visto y lo que la palabra del Señor demanda de cada uno de nosotros, que adoremos solamente al Dios verdadero. Entonces, seamos fieles como Él, hermanos, seamos fieles como Elías, quien totalmente entregado a la voluntad del Señor. Miramos el fin de aquellos que no se quieren arrepentir. Va a ser una pérdida total, ¿verdad? Y tenemos que nosotros tener cuidado de todas estas cosas. Hay una frase muy interesante en el capítulo 2, en el verso 24, donde habla sobre las profundidades de Satanás, ¿verdad? Como ellos los llaman. Eh, obviamente estaba como dividida, parece ser esta congregación de Tiatira, donde habían ciertas personas dentro de ellos que sí servían al Señor, tenían buenas obras, pero había una parte de ellos como que estaban tolerando a Jezabel y acudían a las profundidades de Satanás. O sea, era una mezcla terrible de, eh, de adoración al Señor. Era terrible. Y obviamente lo sabemos que esas dificultades se iban a presentar, ¿verdad?, dentro de la iglesia gentil, porque obviamente estaban rodeados de idolatría en Roma, ahí donde, o sea, el imperio romano, ¿verdad? Que ah, ah, estaba totalmente dedicado a los ídolos y al culto imperial, ¿verdad? Y adoraban a muchos ídolos, y ya lo hemos dicho anteriormente, a cada una de estas iglesias, hermanos, tenían una dificultad tan terrible, ¿verdad? Estaban en medio, como Pérgamo estaba en medio del trono de Satanás, ¿verdad? Y todo eso, o sea, descripciones tan terribles, hermanos, pero eso es bien curioso porque todo esto no se quedó allá en Tiatira, no se quedó en Roma, en la antigua Roma, sino que aún nosotros estamos teniendo que confrontar todas estas cosas el día de hoy. Amén. Es bien importante, hermanos, que prestemos atención, porque todas estas cosas nos rodean. Las profundidades de Satanás es una frase que utilizó eh, el apóstol Juan, pero es algo que aún continúa al día de hoy. Les digo que se han levantado, hermanos, hoy en día una antigua adoración a Baal. Pensamos que Baal era un dios del Antiguo Testamento hace miles de años. No, esa adoración a Baal, hermanos, aún continúa hasta el día de hoy. Es tanto que hace poco estuve mirando este
que hay ¿cómo se le llama? Es como they call it the Ark of Baal, o algo así lo llaman, pero básicamente es un arco de Baal que lo han llevado a través del mundo, ¿verdad? En diferentes ciudades, y así lo llaman. Lo han tenido en Nueva York, en ciudades grandes, ¿verdad? En el mundo, y la gente está ahí haciendo, en ciertos festivales donde están adorando a diferentes dioses y a Satanás y cosas así, y se está llevando a cabo literalmente en nuestros días. Amén, donde se están, ponen a Yeshua como si el diablo lo está matando o lo están crucificando o está muerto. O sea, profanan el nombre de Dios, hermanos. Profanan todo lo que es santo, ¿verdad? Y eso es bien triste, pero esta es la realidad en la que estamos nosotros también. Nosotros también hemos escuchado de las profundidades de Satanás. Y obviamente, pues el mismo nombre lo dice todo, ¿verdad? Hay una expresión que el apóstol Pablo utiliza en 1 Corintios 10, donde él mismo habla de las profundidades de Dios, ¿verdad? Entonces, ah, sabemos que Satanás siempre ha querido copiar, digamos así, eh, robar las cosas de Dios y apropiarse de esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hay la iglesia de Dios y está la iglesia satánica. Está la Biblia, las Sagradas Escrituras, la Biblia o la Biblia satánica. O sea, él ha querido copiar todo lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Y se lo ha apropiado de él para sus seguidores y para él mismo en adoración a él mismo. Entonces existen las profundidades de Satanás, como ellos las llaman, y las profundidades de Dios. Entonces es una lucha espiritual, obviamente, ¿verdad? Entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, eso lo sabemos. Obviamente las profundidades de Dios tienen que ver con las cosas que el Señor nos ha revelado a través de su palabra y por medio de su espíritu. ¿Verdad? Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo con esa frase. Y lo opuesto sobre las profundas de Satanás es lo mismo. Está hablando de las doctrinas y enseñanzas que los espíritus malignos y el reino satánico da a la gente, ¿verdad? Para que así lo adoren a él y todos, hermanos, hemos escuchado cosas terribles, por ejemplo, en México, donde es uno de los países, es el país número 2 en adoración a Satanás en México, tristemente. Nos había platicado un hermano que se hizo cristiano, ¿verdad? Salió de ahí. Le dicen el vampiro, precisamente era un locutor de radio o es un locutor de radio. Y él nos dijo que él iba a estas, ¿cómo les llama él? A estas reuniones, digamos así, donde ellos se elevaban, ¿verdad? O sea, los demonios que los poseían les permitían, they would levitate in the air, volaban en el aire de un lugar a otro. Hemos escuchado, ¿verdad? Obviamente de personas que han hecho cosas terribles, muy malas, ¿verdad? Bajo la operación de Satanás. Hay un pastor, ¿cómo se llama este hermano? Que también era un sacerdote, ya se les he platicado antes, que era un sacerdote de Satanás en Nueva York, y lo único que hacían, hermanos, dice que salían de su cuerpo en las noches, su espíritu estaba encima de Nueva York y declaraban maldiciones sobre todo, ¿verdad? Esa región. Y es verdad, todo esto es real, hermano. La Biblia no los dice. Personas que han salido de esas, de esos, de esas iglesias, digamos, de ese tipo de adoración, platican, ¿verdad? De todas estas cosas que ocurren. Entonces, no es tan lejos de nosotros, están a nuestro alrededor. Entonces, las profundidades de Satanás, me imagino yo, que tiene que ver
Yo sé que ustedes saben que existe el satanismo, ¿verdad? El satanismo es una religión satánica que comenzó en 1966, como no que haya comenzado en ese entonces, sino que fue fundada la iglesia satánica, ¿verdad? Por medio de Anton LaVey. Obviamente siempre se ha adorado a Satanás, ¿verdad? Desde el principio de la humanidad, pero en el caso el establecimiento de esa religión se estableció en 1966 por Anton LaVey, quien también escribió, hermanos, una Biblia satánica que fue publicada en 1969. Esa Biblia aún existe. Y esa Biblia, Biblia significa biblioteca, ¿verdad? Y esa Biblia satánica tiene diferentes libros, libros oscuros de magia, que tiene que ver con, se llama el libro de Lucifer, el libro de Satanás, el libro de Leviatán, y quién sabe, no me quise meter tanto porque no es necesario, ¿verdad?, saber todas estas cosas para saber que son absolutamente malas y diabólicas, ¿verdad? Con el mismo nombre lo dice todo. Son personas, hermanos, son grupos manejados por Satanás que están dispuestos a cualquier cosa, a destruir familias. Su llamado, su función, su objetivo es ir en contra de todo lo santo que Dios ha establecido, ir en contra de los mandamientos, así ellos mismos lo dicen. Ellos van en contra de los mandamientos de Dios, absolutamente. Ese es su objetivo, deshacerse, destruir lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Y lo triste es que hay mucha gente, hace poco miramos aquí en Tyler, Texas, que mucha gente, ¿verdad? Fue arrastrada a negar a Cristo y a adoptar y aceptar el satanismo, ¿verdad? Que es tan triste, hermanos, todo esto que está ocurriendo, pero es verdad. Obviamente el día de hoy que es Halloween, ¿verdad? Dicen los sacerdotes satánicos que hermanos, es el día de Satanás, ¿verdad? Dijo una muchacha que salió también del satanismo, dijo que Satanás está feliz cuando los creyentes de Dios lo adoran por lo menos un día al año. Porque obviamente hay cristianos, ¿verdad? Entre comillas, que son creyentes de Yeshua y aún celebran el Halloween, ¿verdad? Qué tontería tan más terrible, pero es verdad. Nosotros nunca hemos celebrado Halloween y no vamos a celebrar Halloween jamás, nunca. Y entonces todo esto existe, hermanos, el día de hoy. Y creo que se pueden imaginar las, las maldades que existen en el mundo, la oscuridad. No pudiera yo siquiera poder expresar lo oscuro que nos rodea en nuestras vidas diariamente. No puedo yo expresarlo, hermanos, porque mi mente no lo capta, pero sé que está ahí. Sabemos que está ahí. La Biblia nos lo dice. Hay tantas cosas. Entonces, creo yo que las profundidades de Satanás, pues obviamente el satanismo, ¿verdad?, donde tienen una Biblia misma, donde les enseñan la magia, les enseñan cómo adorar a Satanás y a los demonios y convocar espíritus y cosas, todas esas cosas terribles. Hay otras doctrinas adicionales, doctrinas diabólicas en el mundo que están surgiendo, hermanos, desde la antigüedad. Por mucho tiempo, hermanos, la gente tenía miedo a cualquier cosa que tenía que ver con Satanás, el número 666, la Ouija y todas estas cosas. En Estados Unidos por mucho tiempo no se creía en que habían demonios y cosas espirituales, pero ahora sí, ahora estamos viendo que la nueva generación que ha nacido, ¿verdad?, en los últimos años, en los últimos, digamos, 15, 20 años, es bien diferente ahora. Todas estas cosas están renaciendo. La magia negra y la magia blanca, hermanos, están hasta el tope. La santería, la brujería, los rituales y ceremonias que invocan a demonios e ídolos. Yo creo que todo esto tiene que ver con las profundidades de Satanás, que ni siquiera yo
puedo llegar a describirles cada una de estas cosas. Son muchas cosas que no puedo describir, ni siquiera me interesa, pero es la verdad, ahí están. Obviamente hay otras cosas, doctrinas, pensamientos, ideas, teorías como que salen de las ciencias humanistas, ¿ok? Como el gnosticismo. El gnosticismo básicamente creen que no puede existir un Dios. El ateísmo, ellos afirman que no hay un Dios. La cienciología, ¿verdad? Que es básicamente ocultismo juntamente con la religión de la nueva era, que es una religión también que practican el ocultismo, en la energía y todas estas cosas. Todo esto, hermanos, todas estas profundidades de Satanás incluyen movimientos de la nueva era y religiones de la cienciología. Es más, la cienciología es una iglesia de la cienciología. Se llaman iglesia, ¿verdad? Qué tremendo es. Todo esto incluye también a ciertas sociedades. Hay miles de sociedades ocultas, ¿ok? Secretas, sociedades secretas. Conocemos de los Illuminatis, de los Freemasons, del KKK, pero hay miles, hermanos. En cada nación hay diferentes nombres para todas estas sociedades secretas que nos rodean. Están a nuestro alrededor, ahí están. Y todo esto, hermanos, es nuestra oposición. Amén. Por eso a veces es triste para mí y creo que para ustedes también el a veces perder tiempo en cosas tan absurdas y tan tontas que a veces nos entremetemos en cosas tan tontas que no valen la pena, que no tienen valor espiritual para con Dios, siendo que tenemos todo esto que nos rodea, ¿verdad? Y que rodea a nuestros hijos, a donde quiera que van. ¿Quién sabe qué tantas cosas habrá en el mundo, hermanos? No sé. Yo no quería hablar triste, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Y estamos hablando de cosas, pues, bíblicas, ¿verdad? Que tenemos que tener en mente. Pero para cerrar con con algo positivo, algo interesante, es lo que Yeshua nos ofrece al final, ¿verdad? Porque la realidad es que todo esto nos rodea. Hay cosas que ni siquiera sabemos que nuestros líderes están haciendo, cosas terribles, malignas, perversas, que hacen, ¿verdad? La gente que nos rodea y nuestros líderes en el gobierno y todo eso, hermanos, es triste, pero es la realidad. Pero al finalizar, Yeshua nos conforta, ¿verdad? Nos ayuda a seguir hacia adelante porque dice solamente aférrense. Oh, I love that word. Aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero son quebradas. Así como yo también he recibido de mi Padre, además, yo le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que Yeshua nos dice que nos aferremos a lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues lo que hemos recibido desde el principio. La palabra del Señor. Amén. Esa palabra aférrense en griego es krateo, que significa mantenerse firme. Siempre habla de lo mismo, ¿verdad? Habla de lo mismo, mantenernos firmes, que nuestra fe sea inconmovible, que conservemos cuidadosamente y fielmente lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido del Señor? Hemos recibido su palabra, hemos recibido sus mandamientos, sus fiestas, hemos recibido el testimonio de Yeshua, hemos recibido poder de lo alto, hemos recibido una promesa, hemos recibido el pacto, hemos recibido su nombre, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, estamos, hermanos, en una guerra tan terrible, ¿verdad? Y es la realidad, pero tenemos que nosotros entender que Dios
Dios nos ve, que Él está de nuestra parte, está de nuestro lado, que Él está por Israel. Dice la palabra del Señor que Él nos ha elegido o nos ha escogido para salvación. Amén. Entonces, yo espero que esta pequeña enseñanza, ¿verdad?, sea de bendición para cada uno de nosotros. Consideremos las obras que estamos haciendo porque Él nos ve. Reconozcamos que estamos rodeados de doctrinas diabólicas y destructivas y que tenemos que tener cuidado de esas cosas. Debemos aferrarnos a las cosas que hemos recibido de parte del Señor, estar firmes, seámosles fiel, así como lo fue el profeta Elías en este caso, quien, quien estuvo firme ante la oposición tan grande, tanto hermanos que lo querían matar y aún él permaneció firme ante el Señor. Y el Señor lo cuidó, ¿verdad? Y tenemos que hacer lo mismo. Mi deseo es que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga, hermanos. Les pido que sigan orando unos por otros, que sigamos orando por la paz de Jerusalén. Dios les bendiga. Shalom.